El poeta Lev Kuklin escribió en su poema El ciclo eterno: todo en el mundo está unido por una cadena imperecedera. Por cierto, a los 19 o 20 años yo también escribí un poema, en verso libre, la verdad, y la llamé Torbellino, con pensamientos que, en realidad, eran muy cercanos a lo que expresaba Lev. Aquí está la continuación de su poema. Todo en el mundo está unido por una cadena imperecedera. Todo está incluido en un solo ciclo. Si arrancas una flor, en ese momento una estrella en el universo explotará y morirá. Es hermoso, ¿verdad? Pero en el estado de Georgia, en 2020, hicieron más que arrancar una flor. Arrancaron muchas flores. Son similares. Entonces robaron 40 cajas de boletas y con eso en 2020 cambiaron el curso de la historia. Y en algún lugar, debido a que esas cajas, bueno, no las cajas en sí, sino las boletas, como unas 40 cajas de boletas, manipularon eso en algún lugar de Ucrania. En Israel empezaron a morir cientos de miles de personas directamente relacionado con el hecho de que manipularon, sí, y empezaron a morir miles, cientos de miles de personas que ni siquiera habían oído hablar de eso. Tampoco conocían el condado de Fulton en Georgia, o quizá ni siquiera Georgia. Pero sus hijos, esposos, padres empezaron a morir. La infancia despreocupada se volvió una pesadilla y los sueños y esperanzas se derrumbaron en un instante. ¿Qué pasó después? Los demócratas y los representantes de los principales medios de comunicación están en pánico hoy, porque la historia del condado de Fulton acaba de salir completamente a la luz. Georgia informó al FBI que tenía 700 cajas de materiales electorales en su almacén tras las elecciones. Cerraron, sellaron y apilaron poco más de 700 cajas. ¿Y para qué las guardan? Usted preguntará, es muy sencillo de revisar, pero alguien no quiso que se pudiera hacer. Y desaparecieron 40 cajas. Pero después de registrar el edificio, descubrieron que faltaban 40 cajas. Supuestamente, también recibieron una denuncia de que en un día específico sacarían todos los materiales. Y alguien más del Servicio Federal avisó al almacén, donde se guardaba todo esto, que ICE vendría en tal día y se llevaría ciertas cosas. Los materiales y las cajas desaparecieron, pero ese mismo día, en otra parte del país, sin previo aviso, ya Tulsi. Gabbard registró la sede electoral en Puerto Rico, donde había las mismas máquinas de votación que en Georgia, y se llevó computadoras, discos duros, documentos y las propias máquinas. En una dirección conocida, la Oficina Federal del FBI. Los nuevos detalles sobre la redada en el condado de Fulton generan dudas sobre un posible encubrimiento. Esto es lo que sucede según las declaraciones oficiales de los representantes del condado de Fulton. Los agentes federales llegaron a finales de enero con una orden judicial emitida para el decomiso. 700 cajas con materiales electorales pasados, boletas, cintas, imágenes digitales, equipo y listas de votantes. Tras completar la operación, se confirmó que 40 cajas desaparecieron sin dejar rastro. En la red social X, actualmente está ganando popularidad rápidamente una publicación en la que se afirma que, literalmente, unos días antes de que el FBI realizara el registro, un exagente de esa agencia advirtió en secreto a la Comisión Electoral local sobre la visita que se estaba preparando y sobre lo que planeaban incautarles. Es decir, el Estado profundo está conectado entre sí y, como dicen, se defienden hasta la muerte. Al mismo tiempo, el presidente Trump designó a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, para liderar la investigación sobre las elecciones fraudulentas. Como ven, el presidente Trump ahora nota que faltan entre 40 y 50 cajas. ¿A dónde fue a parar toda esa información y qué es lo que realmente están ocultando de nosotros con tanto esmero? La oficina de Gabbard confirmó que la revisaron. El equipo obtuvo en secreto y analizó a fondo las máquinas de votación de Puerto Rico, detectando graves problemas de ciberseguridad. Ahora surgen preguntas bastante obvias. ¿Quién fue exactamente el que informó a la Comisión Electoral del Condado de Fulton? ¿Dónde están esas 40 cajas de pruebas desaparecidas? ¿Por qué existe tal coincidencia en las evidencias? ¿Y por qué precisamente esas cajas desaparecieron? ¿Quién está impidiendo esto?
Por favor, cuéntenme en los comentarios por qué el estado de Georgia gastaría millones de dólares para ocultar los datos de las elecciones. ¿Por qué entonces gastaron de 20 a 30 millones de dólares para intentar meter a Donald Trump en la cárcel por el resto de su vida? ¿Por qué ahora demandan para recuperar pruebas obtenidas en la redada del FBI aprobada por el juez? El estado de Georgia está en pánico, bueno, el liderazgo del estado está completamente en pánico. Presentaron una demanda exigiendo que las cajas que les confiscaron de inmediato, que Tulsi se llevó, les sean devueltas. ¡Qué horror! Es una pesadilla, es un ataque, es una violación de la democracia. Que las devuelvan de inmediato, sin revisarlas ni investigarlas de ninguna manera, por favor. Solo devuélvanlas sin mirar adentro, devuélvanlas sin mirar. Entonces, los dispositivos electrónicos que se usaron para contar los votos fueron fácilmente manipulados desde afuera. Bueno, no está claro si fue a través de Internet. Absolutamente no está claro de dónde salieron las boletas adicionales en Georgia y en muchos otros estados, sin firmas. Me refiero a las firmas de los empleados que las recibieron. No se sabe quién las recibió, no se sabe cómo llegaron ahí, no se sabe quién las metió, y luego además desaparecieron. Luego de todo esto, no se aclaró nada. Más de 40 cajas antes de la redada. ¿Qué ocultan? Todos entendemos que esto tiene que ver con las acciones del Partido Demócrata de los Estados Unidos en las elecciones de 2020, pero ¿qué exactamente? Pero ¿cómo exactamente hicieron trampa? Está claro que si todo esto sucedía, entonces había algún tipo de engaño, sí, pero específicamente cómo nos engañaron y cómo evitarlo en el futuro, sí, entender lo que pasó antes, castigar y comprender cómo prevenirlo en el futuro. En Georgia, supuestamente Biden ganó con una ventaja de 12,000 votos. Eso es 0,5% de los votantes. Sí, y en Arizona también fueron 10,000 votos. Creo que es menos del 1%, quizá 1%, pero ronda 1. En Wisconsin es un poco más, 20,000 votos también es un porcentaje bajo. Sí, en todos esos estados estaban los mismos dispositivos electrónicos de conteo a los que, como ya dije, se podía acceder desde afuera. La noche del conteo ocurrieron cosas muy extrañas. Si resulta que en todos esos estados hicieron trampa y engañaron a los votantes, eso es un crimen de Estado en Estados Unidos. Entonces, en 2020 el presidente de Estados Unidos fue, como sabemos, Biden, pero habría sido Trump si hubiéramos descubierto esto, si hubiéramos podido descubrirlo. De nuevo se mantuvieron firmes hasta la muerte. Ellos estaban preparados para esto, sabían que iban a hacer trampa, sabían lo que íbamos a hacer, lo calcularon y se pusieron como un muro, preparados de antemano. 60 jueces se negaron a tomar los casos, no dijeron que algo estaba mal, se asustaron y no aceptaron los casos para su trámite. Así que alguien lo inventó y creo que recibió un buen bono por eso. ¿Qué habría cambiado si fuera Donald J. en vez de Joe el dormilón? Trump siguió sentado y dirigiendo el desfile de 2020 a 2024. Bueno, veamos algunas cosas. Sí, la retirada de Estados Unidos de Afganistán pudo ser planificada y acordada, pero en mi opinión fue una huida. Esta huida le mostró al mundo que Estados Unidos ya no es un socio confiable ni una potencia, lo que de inmediato fortaleció a sus adversarios. Llenar el vacío de influencia. Eso es, bueno, otra vez, ¿quién está viendo, quién está leyendo la historia de nuestros 5,500, 5,700 años de historia? Esto sucedía, como se dice diariamente, a cada hora, en cada continente, en cada ciudad, en cada punto del planeta. Bueno, ¿quién empezó a llenar ese vacío? Es China, Rusia, Irán. No son estados muy amistosos, ¿verdad? En segundo lugar, millones de migrantes distraían a Estados Unidos de sus asuntos internacionales. Digamos, el rechazo al apoyo a Israel vino de los socios tradicionales sunitas en Medio Oriente. Esto provocó mayor actividad terrorista de Rusia e Irán. Bueno, ellos financiaron, entrenaron, por así decirlo. No es ningún secreto para nadie que actuaban a través de grupos armados, llamémoslos bandas armadas musulmanas, formaciones de bandas, sí, ese tipo de formaciones de bandas. En tercer lugar, China se dirigió hacia África y rápidamente comenzó a comprar derechos de extracción de minerales prácticamente en todo el mundo, y lo hizo con mucho éxito.
Como sabemos, por ejemplo, los elementos de tierras raras, así los llaman, sí, prácticamente todos están en manos de China y sin ellos no se puede hacer la guerra, no se puede luchar. Bueno, ahí usas todo lo que tienes, pero después, ¿cómo vas a fabricar algo nuevo? Lo cuarto es que en Estados Unidos, con fondos chinos y globalistas que vienen de China y de los globalistas, comenzó un enfrentamiento civil. Además, las ideas de la izquierda carecían de sentido común y la derecha no podía estar de acuerdo con eso, no podía haber compromiso. ¿En qué podría haber compromiso aquí? En la votación sin identificación pedimos que voten así. ¿Cómo se justifica eso? No importa, ¿cómo se justifica? Lo principal es gritar fuerte, tener dinero y pagar a otros para que también lo hagan. Hombres en deportes femeninos, ¿cómo se defiende eso? Aún así, lo defendieron. El cambio de sexo en niños es simplemente un crimen contra la humanidad. Contratar y admitir en escuelas por el color de piel y no por méritos y habilidades es desangrar nuestra ciencia, nuestra sociedad, todo lo que sea. La quinta, la desaceleración en la extracción de minerales y la agenda verde llevaron al encarecimiento del combustible y a récords. Quinto, China robó nuestras tecnologías, envió espías a universidades y no permitió que productos de Estados Unidos entraran a su mercado, así que es el quinto. El 7 de octubre de 2023 en Israel hubo una masacre de judíos que provocó la guerra contra Hamas e Irán. Esto no habría pasado simplemente para que no pasara. Octavo, Rusia atacó a Ucrania. Esto no habría sucedido si los demócratas no hubieran manipulado los resultados en Georgia y en algunos otros estados, intimidado a los jueces y convencido a la población de que Trump intentaba tomar el poder y convertirse en dictador. El ladrón grita, atrapen al ladrón, más fuerte que nadie, y señala con el dedo a otra persona. En Ucrania hay 10 millones de personas desplazadas y alrededor de 1 millón de muertos, mutilados y heridos. Y todo esto es porque alguien en el Partido Demócrata del estado de Georgia decidió manipular las elecciones. Arrancas una flor y en algún lugar del universo, en ese instante, una estrella explota y muere. Millones de estrellas han muerto y explotado solo en Ucrania. ¿Y cuántas más han explotado en otras partes del mundo por culpa de las criaturas del condado de Fulton? Los mismos organizadores están tratando de luchar contra las investigaciones en Georgia y en otros estados. Los fiscales federales de Minnesota ahora han acusado y arrestado a 158 activistas que se oponen al ICE. Permítame mostrar esto en la pantalla. Se arrestaron a 158 personas. Estas personas enviaban una señal clara de que atacaban de forma intencional y brutal a agentes federales del ICE. Los cargos son violación de la ley FACE, conspiración, obstrucción a agentes federales y otros más. Según el artículo 18 del Código de los Estados Unidos, sección 111 por asalto violento u obstrucción a empleados federales, estos delitos conllevan una pena de hasta 20 años de prisión federal, sobre todo si portaste o usaste un arma o heriste a un agente federal. Si los primeros 3 o 5 reciben 20 años, entonces la cantidad de demócratas contratados disminuirá. Me pregunto por qué los arrestaron. Por el momento, entre los acusados hay provocadores que intentaron bloquear los autos de ICE con varios vehículos. Escupieron y golpearon a los oficiales, les lanzaron ladrillos y arruinaron reuniones de la iglesia. En un caso, se acercaron a la CPB con un bate y los persiguieron varias cuadras. Es decir, la dueña que fue asesinada, que atropelló a un policía, habría sido arrestada. El idiota que escupió en la ventana de un coche patrulla rompió una farola y llevó una pistola a la pelea y fue asesinado. Habría sido arrestado. Gracias a Dios, cosecharon lo que sembraron. Ahora falta llegar a quienes les pagan por su trabajo. Y esto es lo que leo. Ahora se está reuniendo una enorme base de datos.
Y el jefe de la frontera, Tom Joman, declaró que arrestarán a estos organizadores, así que esperan que cientos o incluso más de 1,000 personas sean arrestadas. Estas personas violaban la ley frente a las cámaras. Sin duda, estas son excelentes noticias, pero personalmente todavía estoy tratando de averiguar quién financió exactamente este ataque cuidadosamente planeado y coordinado contra una conspiración criminal real, no solo una teoría. Significa que personas se unieron para atacar o dañar a oficiales federales. ¿Por qué? ¿Por qué alguien está financiando esto? Es muy sencillo. Hay que desviar la atención de lo que han hecho en 4 años con Biden, como decía Schwanetsky. Cuando te preguntan qué llevas en el hombro en el trabajo y no quieres decir que fuiste a nadar al río, inventas una excusa. Pero en cuanto te informan que se cayó una grúa de construcción, de inmediato quieres hablar de algo que tienes en el hombro y dices, una toalla, tengo una toalla en el hombro. Es el mismo principio. Tenemos una toalla, no el asesinato de millones en Ucrania, ni la huida de Afganistán para encubrir el robo de miles de millones en equipo militar. Tenemos una toalla, no gas ni bomba atómica iraní, solo una toalla, no 100,000 muertes por fentanilo al año, solo una toalla. Pero no nos van a derribar con sus historias, con su supuesto enojo popular, con las lágrimas de jóvenes cocodrilos. Tú le dijiste a Putin que si ocupaba Ucrania rápido y sin mucha sangre, no intervendríamos. Le dijiste a Poroshenko, despide al fiscal general que investiga a nuestros hijos, que están robando en Ucrania, y si no lo despides, Ucrania no verá el millardo estadounidense. Tú le dijiste a Zelensky que no terminara una guerra que te conviene a ti y a los demás. Esa es tu responsabilidad. Aquellos que manipularon las boletas en Fultonstad, Georgia, eso no es solo una toalla, es sangre en las manos, sangre hasta los codos. ¿Para qué mataron a 1,000,000 en Ucrania? ¿Por qué bombardean Tel Aviv y buscan guerras y asesinatos en Somalia, Darfur, Congo y Ruanda? ¿Para qué quieren que armenios y azerbaiyanos se maten entre sí? Después de todo, no hacen todo esto porque sí. ¿Y qué han conseguido? Otros 4 años en el poder, lo que significa 4 años de caviar negro y beluga y champán caro, y por supuesto, suites de lujo en islas a donde viajan a nuestra costa, organizan sus conferencias literarias, donde reúnen a la élite de algún lugar del universo. Tampoco les importa que en Ruanda y el Congo murieron 6 millones igual que los asesinados por alemanes, ucranianos, polacos, franceses y judíos. Tampoco les importa que el Reino Unido avisó a Alemania en 1939 que no dejaría reubicar a los judíos alemanes en Palestina, aunque sabía lo que les iba a ocurrir, y que a ellos, a los británicos, les daba absolutamente igual lo que los alemanes hicieran con esa raza que a nadie le importaba ni agradaba. Y Leonard Roosevelt, tan encantadora y dulce, lo escribió en su diario. Hitler nos ofreció llevarnos a los judíos, pero nosotros ya no podemos ni con los nuestros. ¿Para qué queremos además a los de otros? O sea que nada ha cambiado en este mundo. Sí, señores, pues tanto Genghis Khan como Roosevelt son lo mismo, igual que Hitler, así es. No sé, ahí está Napoleón Bonaparte. Tal vez para los judíos solo cambió que ahora tienen tierra y un puño, y si éste se debilita, de río a mar habrá un mar de sangre. Si Ucrania no crea un puño en su propia tierra, pronto dejará de existir. Si Estados Unidos no regresa a sus orígenes, relaciones económicas y militares libres e independientes, un Estado fuerte, las contradicciones internas lo dividirán y los enemigos externos lo acabarán. Como ellos, los bárbaros, acabaron con todos los imperios del mundo, todos los imperios del mundo. Y ni la ONU ni la UNESCO ni siquiera el Acuerdo Verde del Norte de París sobre el saqueo de los ricos ayudarán. Hay una sola defensa y se llama fuerza, fuerza, y hay una sola manera de coexistir, se llama moral. Tú no me molestas, yo no te molesto. ¿Por qué no me molestas?
porque si hay una masacre, el que supuestamente gane quedará en un estado tan lamentable que hubiera sido mejor no empezar. Llegará un tercero que solo observaba y rematará. Quienes hicieron trampa con las boletas se alegraron poco, luego se pusieron nerviosos por miedo a ser atrapados y después entraron en histeria y pánico al ser juzgados. Me gustaría preguntarles si valió la pena, si realmente valió la pena. Preguntar por los niños ucranianos no tiene sentido. Si a Zelensky no le importan, ¿por qué deberían preocuparse por ellos los que están aquí, sentados en Britanias, Francias, Alemanias, Américas y cosas así? A los suyos ni siquiera les importan. Por cierto, eso es monstruoso y terrible. Eso es realmente monstruoso y terrible. Hasta la próxima.